San Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo, diga conmigo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los escogí. Decirle al que tenés al lado, ese problema por el cual llegaste a Dios fue la excusa de Dios para que tú lo conozcas. Decirle que tenés al lado, gracias Señor por ese problema. Porque Él puso una excusa a través de ese problema, porque no fuiste vos el que lo escogiste, sino que Él te escogió. Pero no te escogió solamente para salvarte, para perdonar tus pecados, para liberarte, para librarte de drogas, de vicio, o de la situación, o de la enfermedad, o lo que haya sido el problema por el cual hayas conocido a Jesús. Sino que dice más, para que vayáis y llevéis fruto. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto que tiene que dar un árbol de manzana? Manzanas. ¿Cuál es el fruto que tiene que dar un cristiano? Cristianos, almas. Entonces dice la palabra para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué significa que permanezcan? Que los conviertas en discípulos. ¿Sí? Personas que estén afirmadas en el camino de Dios. Y hay una promesa ahí, donde Jesús dice, para que todo, después de eso, para que todo lo que pidiere, decirle todo es todo. Y escuche bien, todo lo que está dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo se lo dé. O sea, el deseo de Dios es que vos vivas bien. Pero para eso es vital que nosotros pensemos en otros. Decirle a que tenés al lado el mensaje de hoy que quiere Dios depositar en tu corazón es que empieces a pensar en otros. Amén. Filipenses 2, del 4 al 5. Esto es un mensaje poderoso. Porque si queremos estar en el centro de la voluntad de Dios, siempre tenemos que estar pensando en otros. Si alguien dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero estar en el centro de tu voluntad. La voluntad perfecta de Dios. Eso se resume en esto. Pensar en otros. Pensar en otras familias. Pensar en otros barrios. Pensar en otras ciudades. Pensar en otras localidades. Aún en otras naciones. Siempre pensando en otros. En otros niños. En otros jóvenes. En otros adolescentes. En otros matrimonios. En otros ancianos. Siempre pensando en otros. Decirle que tenés al lado, Jesús murió por otros. Y ese es el sentir que tiene que haber en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses 2. Dice, no mirando cada uno, ¿por qué? Por lo suyo propio, sino ¿qué más? Cada cual también. ¿Por qué? Por los otros. Decirle que tenés al lado, no vivas pensando solo en vos. Dios no te salvó para que pienses solo en vos. Dios no te restauró para que vivas pensando solo en vos. Dios no te hizo libre de las drogas, del vicio, no restauró tu hogar para que solamente pienses en vos todo el tiempo. ¿Sino para qué? ¿Para qué? Para que pienses también en otros. ¿Y el 5 qué dice? ¿En quién estuvo este sentir? ¿En quién yo me tengo que parecer? Entonces yo tengo que pensar como Él piensa. Este es el sentir que había en Cristo Jesús. Por eso Jesús fue a la cruz. ¿Por quién? Por otros. Jesús fue porque pensaba en otros. Él estando en la cruz estaba pensando en vos. Cada vez que le clavaban un clavo, Él estaba pensando en vos. Cada vez que le latigaban, Él estaba pensando en vos.
Estaba pensando en mí, estaba pensando en vos. Porque era la única manera que vos hoy puedas ser libre. Era la única manera para que vos puedas recibir el perdón de pecados. Jesús todo el tiempo estaba pensando en otros. Por eso no podemos estar solamente pensando en nosotros, pensando en nuestras casas, pensando en nuestros proyectos personales. Vivir la vida todo el tiempo pensando en uno, pensando a ver cómo me va a ir la vida. Venir solamente a la iglesia a buscar un milagro. Por eso Jesús, cuando la gente recibía el milagro de los 5 panes y 2 peces y después el otro día lo seguía, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me están buscando? Me buscan porque solamente piensan en ustedes, que comieron el pan y se saciaron. Así como sus padres comieron el maná en el desierto y perecieron. Entonces Jesús le dice, yo soy el verdadero pan. Porque el que coma de mí y el que beba de mí nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Jesús le estaba hablando de un pacto, de ser uno con Él. Ser uno con Él es pensar como Él pensaba, hablar como Él pensaba, actuar como Él actuaba. El que coma de mí, el que beba de mí, eso es un pacto con Él. Y ser uno. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿En qué pensaba Jesús? En otros. Cuando yo estoy pensando en mí, yo no estoy pensando como Jesús. Cuando yo estoy buscando mi propia necesidad, mi propio proyecto, mis propios milagros, lo mío solamente, y no estoy pensando en otro, yo estoy lejos de pensar como Jesús piensa. Por eso no podemos pensar solo cómo nos está yendo. No pienses solo cómo te está yendo a ti, con tu casa de paz, con tu célula. Está muy lindo una casa de paz, una célula, y está bárbaro. Está lindo una iglesia, está perfecto. El problema es cuando pensamos solo en esto, cuando hay otros que se están muriendo sin Dios. Cuando estamos siempre con los mismos 2 o 3. Cuando estamos cuidando el grupito que tenemos. ¿Eso qué es? Es pensar en uno. Porque ya dejaste de pensar en otros. Te olvidaste que hay otros. Decirle que tenés al lado, hay otros que necesitan de Jesús. Cuando Jesús le predicó a la mujer samaritana, luego ella se retiró de donde estaba Jesús. Y le fue a contar en Samaria, a ese pueblo de Sicar, y le fue a contar, encontré a un hombre, profeta, que reveló mi vida, reveló mi pasado. Vengan y conózcanlo ustedes también. Esta mujer no se guardó para ella lo que vivió con Jesús. Esta mujer fue y pensó en otros. Decirle que tenés al lado, piensa en otros. Ella les invitó para que vengan a conocer a aquel que le profetizó, aquel que le habló de su vida. Esta mujer fue conectada en ese momento. No tenía ABC, no tenía escuela de vida, no tenía nivel 1, no tenía... Pero sí, esta mujer tenía algo, pensaba en otros. Ella vio que otros necesitaban también de Jesús. Ella vio que otros estaban necesitando recibir una palabra. Ella vio que lo que hizo Jesús en ella también lo podía hacer con otros. Hay muchos cristianos que han tenido un encuentro con Jesús, como la samaritana, pero han dejado de pensar en otros. Por eso no predican a la gente. Se conforman con su pequeña célula, se conforman con su pequeña casa de paz, con su pequeño grupito de discípulos, porque dejaron de pensar en otros. Pastor, ¿pero estamos haciendo la obra? Sí, vos podés estar haciendo la obra, pero ¿sabés qué? Cuando vos dejás de pensar en otros, ya dejaste de estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren estar en el centro de la voluntad de Dios? Tenés que pensar en otros.
Y eso es un continuo. Es un continuo. Porque si no termina pasando como el agua estancada. Que cuando se estanca el agua empieza a largar mal olor. Y ahí es donde vos estás lidiando con siempre los mismos problemas, la misma situación y parece un círculo vicioso, no salís de lo mismo. Porque cuando se estanca el agua empieza a largar mal olor. Así ocurre con las células o con las casas de paz o con las iglesias que se estancan y dejaron de pensar en otros. Hacen su cultito. La prédica es para el grupito. Y dejaron de pensar en otros. Y decirle, Dios no te llamó para limitarte. Dios te llamó para que seas ilimitado. Dios no te puso techo, Dios no te puso un tapón. Decirle, el tapón te lo pones vos solito. Cuando esto ocurre, que dejamos de empezar a pensar en otros, y parece que tenemos tiempo para otras cosas, menos para las cosas de Dios. Tenemos tiempo para salir de vacaciones, tenemos tiempo para decirnos, mira, nos vamos a pasear por allá. Vamos, sí. Para eso nos organizamos, sacamos turnos, sacamos permisos en los trabajos, todo. Pero para ganar almas para Cristo, para establecer el reino de Dios, para las cosas de Dios, ay, se me complica, usted no sabe. Es que en el trabajo está difícil el tema. Está complicado. Ir allá y invertir para poder ganar a esas almas para Cristo y sabe que estoy medio justo, entiéndame. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque estás pensando en vos. Y no estás pensando en otros. Y cuando vos dejaste de pensar en otros, te convertís en una insensible. Ves la necesidad y pasás de largo. Ves el dolor, ya no te mueve, no te conmueve. ¿Cuáles son esas cosas de Dios? Decía el que tenés al lado, pensar en otros. Repetir de vuelta, pensar en otros. Otra vez, pensar en otros. Pensar en otros. Esas son las cosas de Dios. Las cosas de Dios es cuando vos te pones a pensar en otros. Porque otros necesitan también de Jesús. Para eso Dios te salvó. Para eso Dios te restauró. Para eso Dios te sacó del infierno. Para eso Dios te dio vida. Para que pienses en otro. Lo que de gracia recibiste, Dios te está diciendo. Cuando vos comenzás a pensar en otros, te vas a convertir, decirle que tenés al lado, en un gran hombre de Dios o gran mujer de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los grandes hombres y mujeres de Dios siempre están pensando en otros. ¿Cuántos quieren ser grandes hombres y mujeres de Dios? A ver. Entonces pensá en otros. Ahí es donde te vas a convertir en un gran hombre de Dios. Porque los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios siempre están pensando en otros. Siempre están hablando, me vino a visitar fulano, me vino a ver. Mire, cuando yo voy a la casa de una persona, a mí me impacta cuando vino el pastor, como si fuera que venía Dios. Y yo soy un hombre común y corriente como vos, como cualquiera. Pero cuando vos estás pensando en otro, cambia las cosas. Te convertís en un gran hombre y mujer de Dios. Pero cuando vos no pensás en otro, sos uno más. Podés predicar muy lindo, podés tener muy lindos dones, pero estás estancado en la visión. Porque no estás pensando en otros. Fuiste llamado para pensar en otros. No fuiste llamado para estar calentando un asiento mientras que miles están muriendo sin Dios. Deja que Dios en esta mañana toque tu corazón y te ponga la carga por otros. Deja que Dios ponga en tu corazón la carga en esta mañana. Porque esta palabra que estás recibiendo, la estás recibiendo porque Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere despertar esa carga en tu corazón para que estés pensando en otros. Hay mucha gente que está clamando por un milagro y le está pidiendo a Dios. Pero yo quiero decirte algo, el milagro eres tú.
para esa gente. Tú eres el milagro. Y usted mira, pero si necesita esto, necesita lo otro, sí, pero ¿quién le va a hablar de Jesús? ¿Quién le va a enseñar el camino a conocer a un Cristo que salva, que sana, que libera? Decirle que tenés al lado, vos sos el milagro. Y la gente está clamando por un milagro. Y ese milagro sos vos cuando vos vas y le golpeás la mano. Hay gente que te va a decir, te estuve clamando a Dios. Viniste justo en el momento justo. Decime si no era el milagro vos cuando te llamaron de la comisaría para ver el que se estaba ahorcando. Lo bajaron de ahí de la... Y claro, ya estaba salido de la horca y el muchacho dijo, ustedes se van y yo me muero. Yo me voy a matar igual. La tercera vez ya. Y ya se estaban por ir hasta que una que pensaba en otro dijo, esperen un cachito. Y se fue a hablar. Él habló de Jesús. Él habló que hay una esperanza. Él habló que hay un Dios que puede cambiar su vida. Y ese muchacho dijo, nunca nadie me habló como vos. Nunca nadie se tomó el tiempo para escucharme. Con un uniforme de policía y todo. Porque acá no importa quién sos vos. Acá importa lo que hay en tu corazón. Y cuando le habló a ese muchacho, dijo, ahí le sembró esperanza. ¿Sabes qué fue ese milagro? El milagro fue el que le habló. Y así hay gente que está esperando por vos, está esperando ese milagro. El milagro que vos le hables, que hay un Cristo que salva, que sana, que libera, que restaura, que puede cambiar su vida, que le puede cambiar su hogar, su familia, sus hijos, que lo puede sacar de la droga, que lo puede sacar de la prostitución, que lo puede sacar de la delincuencia. Un Cristo que puede transformar su vida. Por eso el milagro sos vos para esa gente. El milagro sos vos. Decirle que tenés al lado, convencelo, el milagro sos vos. El mundo está gimiendo. La Biblia dice y está esperando la manifestación de los hijos. ¿Ves? El milagro sos vos. Pedro decía, ¿cómo pueden ellos saber si nadie les predica? ¿Cómo ellos pueden oír si nadie les anuncia? Pero dichosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Dichoso. Hay una dicha, hay un gozo, que es el gozo de la salvación, que invade a esa persona cuando predica la palabra. Por eso el que conoce y predica la palabra sabe de lo que le estoy hablando. Porque cuando sale y viene con gozo, viene con alegría. Tú estás buscando una sensación o algo, ¿me entendés? Que te motive, cuando en realidad hay una alegría, hay un gozo, hay un pan y hay un alimento que Jesús les habló a sus discípulos cuando le venían a traer ese sanguchito de milanesa seguro. Yo ya comí, le dije. ¿Qué? Sí, ya comí. Porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Él estaba satisfecho. ¡Wow! Él estaba lleno. Él estaba feliz. Muchachos, miren, ¿por qué no observan? Miren cómo va. Y ahí va la samaritana, entrando a Sicar y hablándole a todo el mundo. Sí están los campos, ya están listos y están preparados para la cosecha, pero faltan obreros. Jesús estaba pensando en otros. Jesús estaba pensando en otros. Deja que tu corazón comience a sentir lo que Dios está sintiendo en este momento. ¿Qué está sintiendo Dios en este momento? Dios está pensando en otros. ¿Usted puede entender que Dios en un momento se paró a atender su caso personalmente? ¿Usted puede entender eso? ¿Usted puede entender la experiencia que vivió la mujer de flujo de sangre? Que cuando se acercó a Jesús, Jesús se detuvo y dijo, alguien me tocó, y empezó a buscar quién fue. En un momento de tu desesperación, Jesús se detuvo a atender tu caso personalmente. Y hoy estás aquí. Porque Él pensó en vos. Yo tengo que entender esa magnitud. Tengo que entender que Dios está pensando en otros todo el tiempo. Porque todo ministerio que va en crecimiento, que está en avivamiento, comienza cuando el corazón se cambia. Por eso deja que Dios trabaje en tu corazón en este día. Y Dios ponga el sentir por otros. Todo ministerio, todo crecimiento, todo avivamiento comienza cuando empezás a pensar en otros. Deja que tu corazón piense, sienta lo que Jesús
siente y piensa. La Biblia dice que Él vino a buscar y a rescatar a los que se habían perdido. Así piensa Jesús. Él vino con ese objetivo, para salvar. Él vino con ese objetivo, a rescatar. Si estaría acá Jesús, ¿qué se piensa que estaría haciendo? ¿Qué estaría haciendo? Predicando, haciendo discípulos, ¿me entendés? Yendo de un lado al otro, ¿me entendés? Por todos lados. Por todos lados. Jesús estaría en todos los barrios. Jesús estaría en una punta, en la otra, proyectando. Bueno, vamos al Vélez, vamos al River, vamos al Boca, vamos a hacer estadio, vamos a empezar a predicar a todo el mundo. No vamos a entretener a los cristianos, los que ya están salvos, ya están salvos. Vamos por los que no conocen. Así estaría Jesús. Y Él anhela que tú pienses así. ¿Usted sabe que Dios anhela que usted piense así? Él anhela que usted piense por otros. ¿Cuántos están agradecidos por esa persona que un día les habló de Jesús? Amén. Esa persona dejó de pensar en ella y empezó a pensar en ti. Y por eso vos estás aquí. Esa persona dejó de pensar en sus situaciones personales, o dejó su comodidad, o dejó su camino, o dejó de hacer lo que él tenía que hacer o quería hacer por pensar en vos. Por eso estás aquí, porque alguien pensó en ti. Alguien se ocupó el tiempo. Alguien dijo, hay alguien que necesita. Hay alguien que necesita escuchar de Jesús. Tal vez dejó su casa, dejó su familia, dejó sus cosas y te fue a buscar. Porque estaba pensando continuamente en otros. Hay gente que es así. Es más, yo he salido muchas veces a predicar el evangelio así. Señor, decime dónde, cuál. ¿A dónde? Envíame. Sin conocer a quién, pero estaba pensando en otro. Yo decía, alguien necesita a Dios. Señor, ¿dónde está el clamor? Vos conocés. Hay gente que me dice, yo le pregunto, ¿tenés que ganar almas para Cristo? ¿Y a quién le voy a predicarme? No hacía a quién predicarle. ¿Cómo no sabía a quién? Andá a subir el colectivo, está lleno de gente por todos lados. Lo que pasa es que cuando no pensás en otro y estás tanto pensando en vos, haces esos tipos de respuestas, esas preguntas. ¿A quién le voy a predicar? En el trabajo, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente? Algunos que hasta me dicen, no tengo tiempo. No tengo tiempo. No por el trabajo. ¿Qué tienes? ¿Qué vos no tenés gente en el trabajo? ¿Sos vos solo? ¿Vos solo manejás toda la empresa? ¿Vos solo hacés todo? Y a veces le decimos a Dios, ¿a quién le voy a predicar? No tengo tiempo. Como si fuera que vive en una burbuja, encerrado, ahí. Cuando te tomas el colectivo, ¿no le habla a alguien en el camino? Cuando te vas al supermercado, cuando vos estás pensando en otro, ¿sabés qué? Cuando vos pensás en otro y dejás de pensar en vos, vos vas a encontrar oportunidad en todos lados para predicar la palabra. En todos lados. Pero cuando pensás mucho en vos, no lo ves. Porque estás sumergido en lo tuyo. Estás sumergido en tu camino, en tu dirección. Y no mirás a los costados. Por eso tenemos que pensar como Jesús piensa. Número 2. Otros necesitan un pastor. Juan 10:16. Juan 10:16 dice la palabra, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús, ¿qué le estaba diciendo? También tengo otras ovejas, como hoy aquí.
yo tengo otras ovejas que todavía no han entrado a este redil. Las tengo que ir a buscar. Me están esperando. Estaba hablando con los jóvenes en estos días de ir a hacer impacto de evangelismo a los colegios. Esas ovejas necesitan. Esos jóvenes están necesitando. Hay familias que están necesitando. Hay niños que están necesitando. Hay ancianos que están necesitando. Hay otras ovejas que no son de este redil, pero necesitan un pastor. Jesús les hablaba así. Jesús les estaba mostrando todo el tiempo, piensen en otros. No piensen en ustedes. No hagan enramada. Porque eso es lo que hace con la iglesia cuando la iglesia se estanca. Hace esa enramada, se quedan ahí en el grupito. Como les dije la vez pasada a través del sketch. ¿Se acuerdan cuántos vieron el sketch? ¿Se acuerdan? A ver, hay poco, levanta la mano. Parece que tenemos que hacer el sketch otra vez. Vamos a hacer otra vez. Necesito 9 varones. Rápido, rápido. Los mismos, si es tan posible, pasen adelante. Rápido, rápido, rápido. Ocupen los lugares que estaban, a ver. Por ahí. A ver, ya les indico. Jorge, vení acá. Va a ser de Jesús. Pablo. Está bien. Pero hoy no pudo venir. ¿Nombre? Juan. Juan Martín. Juan Martín. Necesito más varones. A ver, Pablo, rápido. A ver, Jorge, dale. Jorge, entra ahí. Ahí está, no, entra el grupo. Ahí, vamos. Ahí. Acá que observamos. Vemos a Jesús. Ustedes agáchense. Ahí, agáchense. Ellos están en pecado. Están esclavos, atados por el vicio, por ataduras, maldiciones, prostitución, lujuria, miseria, pobreza. Y acá Jesús, que piensa en otros. Jesús piensa en otros. Entonces Jesús viene y se acerca. Se acerca acá a Martín y lo restaura a Martín. Y le dice a Martín, y le dice también a él, Dios tiene grandes proyectos con ustedes y los bendice y desata bendición sobre sus vidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Los levanta. Entonces ellos va uno, los quédate, y levanta aquí a 2 de ellos. Es una bendición. Pero él se va. Cuando Jesús lo envía, ¿sí? Un manto de autoridad. Y ese manto de autoridad va con ellos, porque esa es la unción para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para libertar a los que están oprimidos. Esa es la unción que viene del enviado para liberar. Entonces él va y se vaya a la punta, y se juntan ellos 3. Y ahí lo que hace es agarrar y empezar a ser consolidados. Y se juntan, hacen una ronda ahí, y hacen la iglesia. Y están ahí, contentos, felices, haciendo la iglesia. Y ahí están, y hacen eventos, y hacen un montón de cosas, alaban, celebran, y un montón de cosas. Pero todo ahí. Ellos están ahí felices, contentos de la vida. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios, el amor de Dios, ¿me entiende? La gracia y todo eso está ahí. Entonces ellos hacen ese cultito. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué tenemos acá? Acá todavía tenemos gente que está mal, que está en dolor, que está necesitada, que están en agonía, en desespero. Pero ahí están con su cultito, celebrando, haciendo fiesta. ¿Qué ocurre? Hay un problema en esto. Jesús dice, hay otros que están necesitando. Y al que le dio el manto de autoridad para que vaya a predicar la palabra y a establecer el reino de Dios, ¿qué ocurre? Está ahí, haciendo su cultito con los demás. Usted dice, pero pastor, está bueno que están haciendo su cultito. Y algunos dicen, sí, porque Dios tiene iglesias de 10, a veces de 50. Y bueno, para la gloria de Dios estamos acá. Somos pocos, pero bueno. Sí, porque te dicen así algunos. Entonces, están haciendo ese cultito. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa con ellos? Ellos se están muriendo, se están yendo al infierno porque no hay nadie que les habla. Jesús
Está pensando todo el tiempo en otros. Y al que le envió para que predique, para que gane, para que transforme, se encerró en eso. Ahora dice la que mucho tiene, más se le va a dar. Pero al que poco tiene, lo poco que tiene se le va a quitar y se le va a dar al que tiene más. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hacen su cultito, hagan su cultito ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí empieza el manto a salir. Ya no hay milagros, ya no hay presencia, ya no hay un mover sobrenatural. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque están en eso, haciendo lo de ellos. Y no están pensando en otro. ¿Qué le dije del agua estancada? Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a salir ese manto. Jesús tiene que agarrar, activar a otro. Activa a Juan, el amado. ¿Sí? Y le dice, bueno, amado, ahí hay un pueblo que está necesitando, que necesitan salvación, que necesitan que alguien les ayude, que los saque de ese pozo de desesperación. Entonces, él va como enviado con la unción y la autoridad y levanta a estos. Y levanta a estos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace ellos? No hacen cultito. No hacen cultito. ¿Qué hacen? Se expanden. Se empiezan a expandir. Porque la visión, ¿cuál es? Es que pensemos en otros. Es que pensemos en otros. Y esta también se sumen con los moveres de Dios. Porque cuando hay mover de Dios, la gente que está así dice, estamos en la misma todo el tiempo, pero y cuando hay algo que empieza a ver, ¿me entendés? Que otro está haciendo y empieza a desatar poder, dice, vamos a sumarnos. Y se suman. ¿Se suman a qué? A ese movimiento de crecimiento. Porque ellos se distrajeron, se quedaron ante el llamado. Pero ellos dicen, yo quiero más de parte de Dios. Yo quiero ver más poder de Dios. Yo quiero ver más crecimiento. Y yo quiero decirte, iglesia, que el crecimiento está y el avance. Cuando tú empiezas a pensar en otros, denle un fuerte aplauso a este equipo. Bendecido, gracias. Lo dejamos por ahí, man. Me había agarrado calor también. Gloria a Dios. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Porque hay iglesias que hay gente que dice, Dios está en todos lados, pero en todos lados se mueve. Dios está en todos lados, hermano, pero no en todos lados se manifiesta. Entonces el problema ¿dónde está? Es cuando hace el cultito. Cuando vos te quedaste, cuando te conformaste, cuando te quedaste con los mismos de siempre y dejaste de pensar en otros. Ahí es donde se detiene. Ahí es donde te estancaste. Por eso Jesús le decía, también tengo otras ovejas. No son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Siempre Jesús estaba pensando en otros. No solo él pensaba en la gente que él estaba hablando. Él veía que otros necesitaban un pastor. Jesús les enseñaba que no era solo ellos, sino que había otros. Un buen hombre de Dios o una buena mujer de Dios siempre enseñan que hay otros que necesitan de Jesús. Siempre. Un buen hombre o una buena mujer de Dios siempre está necesitando que hay otros que necesitan de Jesús. Cuando se estancan en eso, cuando no enseñan que hay otros, cuando solo enseñan al rebañito nomás y al grupito de ahí, siempre a lo mismo, siempre a lo mismo, siempre a lo mismo. Decirle, un buen padre siempre tiene herencia para todos, no para algunos. El mal padre deja sin herencia a sus hijos. Entonces, ser un buen hombre de Dios, ser una buena mujer, siempre están enseñando que hay otros que necesitan de Jesús. Amén. La mayoría de nosotros pensamos solo en una cosa. Pero lo que los convierte en grandes hombres y mujeres de Dios es empezar a pensar en otras personas. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente?
¿Cuántos quieren empezar a tener estatura espiritual? A ver, muéstreme con su mano. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Quieres crecer espiritualmente? Pensá en otros. ¿Querés crecer espiritualmente? Gana almas. Porque viene una sabiduría que no es carnal, ni terrenal, sino es espiritual. Cuando tú estás ganando a otros, vos empezás a oír a Dios. Vos empezás a ver lo que está ocurriendo. Dios empieza a ponerte palabras direccionales para poder hablarle a la gente. Empieza a haber un crecimiento espiritual en tu vida. Por eso la Biblia dice que el que gana alma es sabio. Por eso el que no piensa en otros no está haciendo la obra de Dios. Por eso Jesús les enseñaba que había otros que necesitaban un pastor. 3. Otros necesitan oír el mensaje. Lucas 4:43. Jesús les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Decirle, hay otras ciudades. No solo es Merlo, hay otras ciudades. Ahora dentro de Merlo hay localidades también. Hay barrios. A ver, tenemos el mapa de Merlo, a ver. ¿Cuántos conocen los barrios de Merlo? A ver, nómbrenlo, empiece a nombrarlo. Lado del Bosque, el barrio Lado del Bosque, ¿qué más? Barrio Argentino. Tobares. Tobal. Barrio Arcoíris. A ver, usted no piensa en otro, vamos. ¿Cuántos son de Merlo? A ver. Barrio Policial, ¿qué más? Barrio Zamoré, ¿qué más? Largue. Loma Grande. Tenemos ahí el mapa. Libertad. Matera. ¿Qué más? Mariano Costa, Ferrari. Padua, Parque San Martín. Miren los lugares que hay. Usted cuando empieza a pensar en otro, usted dice, wow, miren todos los lugares. A veces estamos, Merlo, Merlo Sur, Merlo Norte, Ferrari, y parece que hay ese Merlo. No. ¿Cuánto? 125 barrios. Mire si hay para nombrar. 125 barrios. Es decir, tenés que pensar en otros, Tenés que pensar en otros. Decir, ¿y yo qué estaba pensando solo en Ferrari, che? Decir, tenés 125 para entretenerte ahí. Hay otros que necesitan conocer. Hay otros necesitan. ¿Cuántos la última encuesta, cuántos salieron? ¿Algo de 850.000, puede ser? ¿Merlo? ¿780? 780.000 habitantes. Ella nos está dando una estadística bien precisa porque ella está en la parte de dirección de desarrollo social, así que ella está metida en todo ahí, en todos los barrios, sabiendo lo que está ocurriendo. Pero de eso se trata, de que tú te metas donde hay otros que necesitan. ¿Cuánta gente, como decía ella, que no tienen un lugar urbano? Que se han metido, han hecho tomas. ¿Cuántas tomas? Acá nosotros fuimos a una de acá atrás, en la parte de Campanilla. ¿Cuánta gente que está necesitando de Dios? Ahí sí, usted quiere ver necesidad, vaya ahí, porque ahí la va a ver. ¿Cuánta gente que no tiene una casa? Que apenas se va y ya le entran y le sacan todo y se queda en la calle. A veces estamos pensando tanto nosotros que no nos vamos dando cuenta que hay tanta necesidad afuera.
Por eso Jesús tenía la necesidad de urgencia. Mire, tal necesidad de urgencia que tenía, que Él fue a la cruz, murió y resucitó. ¿Y cuántos días estuvo con sus discípulos para que piensen en otro? 40 días. 40 días más. Para que piensen en otro, para que no se queden en el crucifijo, para que no se queden ahí mirando, bueno, Jesús resucitó, resucitó. ¿Me entiende lo que le estoy hablando? Pensá en otro. Anda a buscar a otro, anda a salvar a otro. Ese es el mensaje de la cruz. Él fue a la cruz para salvar a otros. Él fue a la cruz para traer salvación. Muchos son llamados. Por eso tú tienes que pensar en otros. Hay otras ciudades, hay otras naciones. Por eso el nombre del ministerio se llama Centro Familiar Cristiano. Algunos dicen, ¿Centro Familiar? ¿A dónde digo? Centro Familiar Cristiano. No, pará. Centro Familiar Cristiano a las naciones. O sea, no es acá nomás, es a las naciones. Porque fuimos llamados a las naciones. Hay otras naciones que nos están mirando y que están recibiendo. ¿Por qué? Porque hay otros. Todo ministerio de crecimiento, de expansión, comienza cuando aprendes a negarte a ti mismo y empiezas a pensar en otros. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negate a ti mismo. Decía que tenés al lado. Negate a ti mismo. No te haga el sonso. Negate a ti mismo. ¿Querés seguir a Jesús? No, yo quiero ser simpatizante. No. Seguidor. ¿Querés ser seguidor de Jesús? Negate a ti mismo. No a mí, sí a otros. Declare conmigo. No a mí, sí a otros. Vamos, repítelo de vuelta. No a mí, sí a otros. No a mí, sí a otros. De eso se trata. Deja de pensar en vos. Y empezá a pensar en otros. Jesús dijo, ustedes serán mis testigos. ¿Dónde? En Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ¿dónde empieza todo eso? Cuando pensás en otros. Cuando vos pensás en otros, empezás a pensar por la gente de Luján. Y te vas a Luján. ¿Cuánta gente de Luján hay acá? ¿Ve? Porque hay alguien que pensó en otros. Entonces de Luján vinieron. ¿Cuántos son de General Rodríguez? ¿Ve? Porque hay alguien que pensó en General Rodríguez y fue a General Rodríguez. Y la gente de General Rodríguez. Porque hay otros que piensan. Entonces hay otras ciudades. Álvarez. ¿Cuántos hay de Álvarez? A ver acá. Álvarez. ¿Ve? Entonces alguien pensó en Álvarez. ¿Y cuántas ciudades más hay? Castelar, Morón, San Miguel. No, San Miguel no. Allá atrás, por allá. Bueno, ni hablar, y hay varios de diferentes lugares. Hurlingham también. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que piensa en otro. Decirle, no hay problema en las distancias. Decirle al que tenés al lado, no es un problema la distancia. Cuando vos pensás en otro, no hay problema. ¿Sabés cuándo hay problema en las distancias? Cuando vos estás pensando en vos. Porque cuando vos pensás en vos, ay, que estás lejos, ay, que me tengo que tomar el colectivo, ay, que me tengo que, no sé, por qué el viaje, por qué la hora. Pero cuando vos estás pensando en otros, no es problema la distancia. Decirle, no hay problema, deja de pensar en vos y empezá a pensar en otros. Amén. Eso es lo que trae avivamiento. Otros, hay otros en otras ciudades. La iglesia comienza a morir cuando vos empezás a pensar en vos mismo. Es lo que vimos en ese ejemplo. Ese es el ejemplo más práctico por qué mucha gente o muchas iglesias se estancan, no avanzan y se quedaron en el tiempo. Y no ves movimiento. La iglesia se vuelve pobre cuando deja de pensar en otros. ¿Cuántos quieren ser prósperos, bendecidos? Bueno, acá tenés un punto muy importante que se te tiene que revelar. Cuando la iglesia deja de pensar en otros, empieza a haber pobreza en la iglesia. Empieza a haber escasez, empieza a haber necesidad.
¿Por qué? Porque empiezan a pensar en ellos y dejan de pensar en los demás. ¿Para qué Dios te va a dar dinero? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Yo muchas veces he dado el ejemplo, a ver, lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría si hoy Dios te da 5 millones de dólares? ¿Qué es lo que harías? Hay muchos ejemplos, por estadística, la mayoría, y pago todas mis deudas. Y después, y me compro la casa que nunca tuve. Y después, y me compro el auto que me gustaría tener. Y después, ¿qué? Y les pago a mis hijos todo el año el colegio. ¿Y qué hicieron? Yo. Entonces yo le digo, por eso es que no te vienen los 5 millones. ¿Para qué Dios te va a dar plata? Si solamente pensás en vos. Si solamente pensás en tu necesidad. Si estás centrado en lo tuyo. ¿Qué necesidad Dios tiene de soltar recursos financieros sobre tu vida, sobre tu casa, si lo único que estás pensando todo el tiempo es en vos? Ahora pregunto de vuelta, ¿cuántos quieren prosperar? Deja de pensar en vos y empezá a pensar en otros. Porque cuando vos empezás a pensar en otros, Dios no tiene problema en proveerte recursos. Dios no tiene problema en proveerte. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que tiene todo lo necesario para que vos avances, crezcas y te multipliques en todo. Pero pensando en otro. Pensando en otro. Por eso que cuando tú dejas de predicar, de extender el reino de Dios, no tienes ningún motivo, Dios, para darte y desatarte finanza. Cuando piensas en otros, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Vamos a ver una historia y termino con este pasaje de Lucas 10. Lucas 10, versículo 30. Esto es una palabra de impacto para nuestras vidas y tiene que traer una revelación muy clara de lo que Dios quiere con nosotros. Lucas 10, 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, diga conmigo un sacerdote, por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, diga conmigo levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, diga, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Acá vemos un claro ejemplo de lo que es pensar en otro. El samaritano interrumpió su viaje. Él estaba preparado para ayudar a otros. A diferencia del sacerdote, a diferencia del levita. El sacerdote era el que tenía que cumplir la función de usar los elementos que es el aceite y el vino. El vino que representa la sangre de Cristo y el aceite que representa el Espíritu Santo. Y ellos estaban en su camino, estaban en su mundo, estaban en su cultito. Y viendo al que estaba en el camino, pasaron de largo. O sea, el que tenía que activar la sangre de Cristo y la unción de Dios, el poder de Dios para levantar a esa persona y ayudarlo de ese estado, pasó de largo. Pero vemos el samaritano que no tenía nada que ver, que no tenía ningún título de nada. Es más, no tenía nada que ver con los judíos, ni con sus creencias ni nada. O sea, ¿quién era el samaritano? No era nadie. Pero ese nadie tuvo compasión.
ese alguien, que no era nadie, estaba pensando en otros. Y ese fue a ayudar a ese varón, suspendiendo su viaje, interrumpiendo su viaje para atender al que estaba necesitado y para ayudarlo. Por eso el sacerdote que estaba encargado de esa función no tuvo ningún sentimiento de necesidad por ese que estaba medio muerto. Este no tenía sentimientos por el necesitado, pero me imagino que tenía sentimiento por prosperar. Me imagino que tenía sentimientos para que la vida le vaya bien. Seguramente tenía sentimientos para que lo reconozcan como el super santo sacerdote, super santo líder, super santo pastor, super santo obrero, querubín, de mantener su estatus ante una sociedad. Sus sentimientos estaban enfocados ahí, a ver quién lo reconocía como sacerdote y como líder. Sus sentimientos estaban enfocados en eso, no en el necesitado. Por eso yo siempre digo, podemos estar haciendo las cosas correctas incorrectamente, o podemos estar haciendo las cosas correctas correctamente. Depende de la intención del corazón. Depende de qué es lo que provoca, por qué lo hacemos. Este hombre tuvo la oportunidad de poder ayudar a ese hombre, pero sus sentimientos estaban en otro lado, estaba muy enfocado en su camino. No podía interrumpir, tenía urgencia. Y él era el que tenía que llevar la función de poder ayudar, de poder vendar la herida, de poder darle el vino y darle del aceite. Pero él no tenía ningún sentimiento de nada. Así está el mundo hoy, como ese moribundo, gritando, desesperado. Vemos una sociedad que está en dolor, que está sufriendo, que está desangrándose. Vemos mucha necesidad, pero vemos mucha gente indiferente al dolor y a la necesidad. Tanto el levita como el sacerdote no tenían ninguna gana de interrumpir su viaje para ganar un alma. Y yo siento y yo sé que hay personas que cuando llega el tiempo de invasión del amor de Dios y hace un tiempo que ya están, es como que le agarra, parece urticaria. Porque no tiene ningún deseo de ganar almas. No hay una pasión. Yo sé que es mucho esfuerzo, claro que sí. Sé que es mucho esfuerzo. Y todo esfuerzo, y se gana con esfuerzo las almas, con sacrificio. Jesús le costó el derramar su sangre. A uno te está costando derramar sangre. Tal vez te está costando interrumpir tu camino para atender a alguien. Interrumpir tu camino para poder ayudar al que está necesitado. Y este es un tiempo muy especial donde Dios nos está dando esa oportunidad para poder traer transformación en ciudades, en barrios, en familias. Este hombre, como les dije, que no era nadie, que no era un levita, que no era un sacerdote, que no era un líder, que no era un mentor, que no era una persona que tal vez hizo el proceso de casa de paz, ABC, tuvo compasión y le puso aceite y le puso vino. ¿Y sabe qué? Yo estoy viendo a esa gente, yo estoy viendo a esos samaritanos que están llegando. Yo estoy viendo gente samaritana que está entrando y que no está teniendo mucho conocimiento de Dios, pero sí tienen compasión. Y dicen, tengo un amigo que está mal, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y hace esto, compartirle esto. Bueno, listo. Y le están hablando, porque están teniendo compasión, porque están pensando en otros. Hoy Dios quiere despertar esto en tu corazón. Hoy Dios quiere despertar esto en tu corazón. Que te vuelvas como ese samaritano. La gente necesita conocer el poder
redentivo de la sangre de Cristo. Por eso le dio el vino. Y el vino representa la sangre. La gente necesita conocer que a través de la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Que a través de la sangre de Cristo hay redención, hay liberación, hay una nueva oportunidad. Y este hombre le dio el vino y le dio el aceite, que dijimos que se representa al Espíritu Santo. La gente necesita al Espíritu Santo para ser transformado, para ser cambiado. El Espíritu Santo es el que pone y transforma en ellos, pone el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de justicia, de verdad y de justicia. Y nosotros los hijos de Dios caminamos y tenemos del Espíritu y la gente necesita conocerlo a Él. Uno en lo natural no tenemos, no nos nace ayudar a otros. En lo natural no te nace. No tenés ninguna obligación con tu vecino, ni tenés una obligación con nadie. Pero cuando vos tenés al Espíritu Santo, es Él el que pone el querer como el hacer. Es Él el que te empuja a pensar en otros. Es Él el que cuando vos entras en un barrio o un lugar y estás predicando, te pone la carga por otra gente. El que te hace ir una milla más. Es que cuando todos tiran la toalla, vos seguís. ¿Por qué? ¿Por qué seguís insistiendo? Con los problemas que vos tenés, te seguís levantando y seguís predicando. ¿Cómo puede ser? ¿Sabés por qué? Porque no sos vos, es el Espíritu Santo a través de ti. Es el Espíritu Santo que pone la carga, que pone el sentir. Hay otros que están necesitando, hay otros que están sufriendo. Es el Espíritu Santo el que te inquieta. Cuando vos empezás a tener una relación cada día con Él, vas a empezar a escuchar la voz de Él y vas a escuchar la voz de la gente que está necesitando de Dios. Él es el que pone el sentir y el querer. Si en lo natural lo querés hacer, te va a costar, porque naturalmente no te nace. Naturalmente no te nace ir a hablarle a alguien de Cristo, ocupar tu tiempo, ese tiempo que vos podés ocupar con tu casa, con tu familia, con tu negocio o lo que fuera. En lo natural no te nace. Pero cuando vos tenés al Espíritu Santo y escuchás su voz, el Espíritu Santo pone la carga. Él pone el proyecto, Él pone el deseo, Él pone el anhelo, Él pone la fuerza, Él pone el querer como el hacer. La gente necesita conocer al Espíritu Santo, porque cuando conocen al Espíritu Santo, a ellos también le van a hacer. Ellos también van a querer. Por eso la gente que conoce a Cristo y se conecta con Dios, esa persona le nace empezar a buscar de Dios. ¿Qué hay que hacer? Venir a la oración. Bueno, dale. ¿Qué hay que hacer? Ir a la escuela. Vamos a la escuela. A aprender. ¿Y qué más? Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Ahora, al que se convirtió como ese levita, que ya tiene un conocimiento, yo conozco la palabra, ya, vos le decís, venite a las 6 de la mañana. A esa hora, pastor, estoy durmiendo. Vos le decís, vamos a comer un asado. Listo. ¿A qué hora espera? ¿Qué pasó? Dejaste de oír la voz de Dios. Dejaste de tener comunión con Dios. El sacerdote era el que tenía que ayudar a ese hombre. El levita. Pero pasaron de largo. Y un extraño, uno que nadie lo tenía seguramente en cuenta, fue el que se detuvo, ayudó a ese necesitado, vendó sus heridas, lo levantó y no tuvo ningún problema de pagar al mesonero y decir, si algo debe, ponelo a mi cuenta, cuando yo vuelvo te lo pago. Gente así está Dios buscando en este tiempo. Dios está buscando samaritanos. Samaritanos. ¿Cuántos samaritanos tengo en esta mañana? Yo sé que Dios está tocando tu corazón en esta mañana. Dios está poniendo cosas que tal vez ni siquiera te imaginaste venir a escuchar hoy. Tal vez viniste a escuchar un mensaje diferente, pero hoy Dios te está hablando al corazón y te está hablando del llamado. Te está hablando de que pienses en otros. Que la respuesta que vos andás buscando no está en que pienses en vos. Que la respuesta que vos necesitas para vos y tu familia y todo es cuando vos empezás a pensar en otros. Cuando vos pensás en otro, lo demás te va a venir. Por eso Jesús le decía, muchachos, ¿por qué están afanados? ¿Por qué? En sus cosas, en sus problemas, en sus necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué no miran las aves de los cielos que ni siembran ni cosechan y su Padre les da todo lo que necesita?
¿Por qué no miran los lirios del campo, que ni siquiera el propio Salomón se viste como uno de ellos? ¿Acaso usted no vale más que todo eso? ¿Sabes por qué estás afanado? ¿Sabes por qué estás mal en la vida? Porque estás pensando en vos. Cuando vos dejes de pensar en vos y empecés a pensar en la gente, y empezás a pensar en la gente, ahí es donde vas a empezar a conocer el gozo de Dios. Vas a empezar a conocer la bendición, la prosperidad, la abundancia. Porque a todo, ¿me entendés? Que empieza a pensar en otro, Dios le da en abundancia. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nada. Por eso es necesario, y hoy Dios quiere encender eso en ti. Y hoy Dios te está llamando para que vayas a buscar a otros. Tal vez tengas que interrumpir tu viaje a donde tú ibas siendo. De cualquier cosa que hasta hoy estaba ocupando tu vida, para empezar a tener compasión por la gente. Dios te está diciendo, es tiempo de interrumpir ese viajecito. Es tiempo de interrumpir ese viajecito. ¿Cuántos se anima a interrumpir ese viajecito por pensar en otro? Hay gente que a veces está acá y dice, pastor, yo tengo un proyecto. Ah, qué bien. Está bueno. Sí, me quiero ir a la China a vivir. Sí, algunos tienen proyectos así, medios locos. Tienen nada que ver con Dios. Y quieren arrancar para cualquier lado. Para donde les lleve el viento, ¿viste? Si le da una oportunidad para allá, vamos para allá. Si va para allá, allá. Y cuando van allá y se encuentran que se dieron la cabeza contra la pared y dicen, Señor, ¿qué pasó? Haz mi voluntad. Cuando vos me pones a mí en primer lugar, cuando vos empezás a pensar en otro, porque pensar en otro es estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando vos empezás a hacer eso, ahí es donde todo se te empieza a acomodar. Ahí es donde todo empieza a tener sentido. Ahí es donde tu vida tiene sentido. Cuando vos te pones en el centro de la voluntad de Dios. Porque cuando vos estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios llena tu vida, te da propósito, te bendice y así también a tus generaciones. Yo nací en un ambiente así. Yo sé de lo que le estoy hablando. Ahí tiene una señora de 80 y pico de años, mamá. Y siempre la vi predicar. En todo tiempo. Mi casa fue una casa de mucha gente que llegaba. Hasta teníamos personas que las encontraba en la calle y las metía adentro. Así le digo. Y tenía discusiones con papá que no estaba convertido. ¿Cómo va a traer gente así? Y bueno, muchas situaciones. Pero había algo que me marcaba siempre. Pensaba en otros. Pensar en otros. Pensar en otros. ¿Quieres ver tu generación sirviendo a Dios? Pensá en otros. Escribí tu propia historia. Pensá en otros. Al día de hoy, con 80 y pico de años, piensa en otros. Usted la ve ahí en la puerta de la casa, sentada. ¿Sabe para qué? Porque está pensando en otro. Ella es jubilada y pensionada. Y ahí se pone a vender cositas. Lo que sea, hace dulce mamón y lo que sea. Pero ella no necesita. No necesita el dinero. Pero lo hace ¿para qué? Para pensar porque piensa en otros. ¿A cuántos le predicó mi mamá? A ver, acá. Porque piensa en otros. Anda a pasear con ella, subí al colectivo, anda al tren, metete en un ascensor con ella. Pensás en otro. Respirás, pensás, hablás, todo el tiempo pensando en otro. Y la palabra de Dios dice, no he visto desamparado, no he visto justo desamparado, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Quieres ver tu generación bendecida? ¿Quieres ver tus hijos bendecidos? ¿Quieres ver a tus nietos bendecidos? Empezá a pensar en otros. Deja de pensar en vos.
Deja de meterte en tu mundo. Interrumpí tu camino y empezá a pensar en otros. La gente necesita conocer a Dios porque no hay salvación para los problemas de este mundo. Para el mundo no hay salvación para las drogas. Le hablan un camino sin regreso. No hay salvación para los robos, para la maldad que está existiendo en el mundo. No hay salvación. La única respuesta es Jesús, transformando los corazones. La única respuesta es Jesús. Esa es la respuesta, esa es la esperanza que la gente necesita conocer, porque no hay otras esperanzas. Los demás, ¿sabe qué son? Esperanzas falsas. Seguime que no te voy a defraudar. ¿Cuántos escucharon ese? ¿Y? Esperanzas falsas. ¿Cuánta gente que se ilusiona con esperanzas de este mundo? Promesas de este mundo, pero son esperanzas falsas. La única esperanza que es verdadera, la esperanza de vida, se llama Jesús. Y cuando uno va y lleva a Jesús y esos corazones cambian, wow, decimos, ¿cómo Dios lo puede hacer? Como decía la hermana contando acá un testimonio, la casa Dios me dio, Dios me sanó de ese cáncer, Dios me libró de esto, me sacó de las drogas. Hermano, esa es la esperanza real. Un Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.